Esto es Somos Iglesia, un programa producido por Koinonia Radio para la Arquidiócesis de Tijuana. La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero, cuya misión es acoger la salvación y llevarla a todos los hombres. Iniciamos en Somos Iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un amigo, un querido radioescucha, una persona que nos sigue a través de Así Prensa en Argentina, sugería un tema de reflexión y un punto de vista al respecto, que es cómo enfrentar el tema de aquellos católicos que se escandalizan y se alejan de la Iglesia por la decisión que tomaron los obispos argentinos durante la época de la dictadura militar. Como me siguen muchas personas de distintas partes del continente, del mundo de habla española, no quiero limitarme a una reflexión sobre el tema de el régimen militar en Argentina y la actitud de los obispos. Lo que quiero decir es lo siguiente, que creo que vale para todas las circunstancias y se aplica también para la realidad argentina. Ningún católico tiene justificación o motivo para alejarse de la Iglesia en la conducta de otro católico, sea obispo, sea papa, sea sacerdote, sea su íntimo amigo. No hay excusa alguna, porque la Iglesia no es de los obispos, la Iglesia no es de los sacerdotes, no es de las personas famosas dentro de la Iglesia católica, no es ni siquiera del Papa. La Iglesia es de Cristo. Recordemos este mensaje insistente del Papa Pablo VI, con el cual inauguró su pontificado, con una encíclica que se llamaba precisamente Ecclesiam Suam, su Iglesia. No la Iglesia de los obispos de Argentina, de Chile, de Perú, de Rusia. No la iglesia del Papa, no la iglesia mía o tuya, la iglesia de Jesucristo. Entonces, la razón por la cual nosotros formamos parte de la iglesia es porque Jesús nos ha redimido, ha creado este cuerpo místico suyo, unido a la cabeza a través del bautismo, y esa es nuestra pertenencia a la iglesia. Nuestra pertenencia a la iglesia no es la afiliación a un club donde si la cabeza del club es alguien que a mí no me gusta, me retiro del club. Y si es que la cabeza del club es alguien simpático, carismático, entonces sigo asociado al club. No existe ninguna justificación en ninguna conducta censurable de un obispo, de varios obispos, de todos los obispos, del Papa, para poder justificar mi alejamiento de la iglesia, mi distanciamiento, mi enfriamiento. Ninguna. Porque la iglesia es de Jesucristo y yo he sido convocado a formar parte de ella por el sacramento del bautismo y a seguir a Jesucristo dentro de la iglesia, con o sin escándalos, con o sin buenos líderes, simplemente es una vocación personal. Cuando yo me muera y me encuentre con Jesucristo y Jesucristo me pregunte, ¿por qué no me seguiste? ¿Tú crees que va a poder ser una excusa decir, es que estos obispos hicieron tal cosa políticamente? Es que este cura insultó a mi esposa y se portó mal conmigo y me sacó del grupo parroquial. No me quiso aceptar como ministro extraordinario de la comunión. Este cura fue prepotente conmigo, estas monjas de mi colegio me traumaron. ¿Tú crees que eso va a servir de justificación? Yo morí. Di mi vida por ti. Te convoqué a la iglesia, a mi comunidad, mediante el sacramento del bautismo. Te llamé a la santidad, te di los dones a través de los sacramentos para que me siguieras. Y la razón por la que no me seguiste es porque había un curita o un obispo o varios, o un papa,
que no te gustó, nunca va a servir como justificación. En consecuencia, aquel que diga yo me he alejado de la Iglesia Católica por tal o cual decisión de los obispos, eso es mentira. Se ha alejado de la Iglesia Católica porque se le dio la gana, ha decidido darle la espalda a Cristo, es más cómodo vivir como está viviendo y ha encontrado una excusa o una justificación en el cura tal, en los obispos tales o en las monjitas tales. Es una justificación que no va a valer nada ante Dios, te lo puedo asegurar, no va a valer nada. No porque lo digo yo, no porque yo ya he estado en el otro lado y sé cómo juzga a Jesucristo, no. Es porque está clarísimamente expresado en el Evangelio. ¿Cuál es la razón por la cual uno se salva o no se salva? Dicho esto, nosotros tenemos que reconocer que muchas autoridades de la Iglesia efectivamente han sido motivo de escándalo. Pero cuando hablamos de motivo de escándalo, hay que distinguir dos cosas muy claras. Uno es el escándalo producido por el pecado y otro muy distinto es el escándalo producido por el error. El producido por el pecado es cuando nosotros vemos a sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos, papas, que tienen conductas de vida escandalosas, que son claramente pecaminosas, que viven en contra de los principios de la vocación a la cual se han consagrado. El Papa Alejandro VI, por ejemplo, el Papa Sixto, que armaba sus grandes bacanales y que construyó un puente en Roma simplemente para que una de sus amantes no tuviera que caminar hasta otro puente que quedaba más lejos. Imagínense la motivación para construir un puente. Esos son escandalosos por el pecado. Y sin embargo, como he explicado al comienzo, ni siquiera esos escándalos son justificación para que una persona pierda su fe. Por el contrario, el hecho de ver que la Iglesia sigue adelante a pesar de sus líderes de conducta escandalosa, tiene que convencernos de que es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia y de que es la Iglesia de Jesucristo, Ecclesiam Suam, no de ese Papa o de esos obispos. Ya cuando el general nazi le decía al arzobispo de Berlín durante el régimen de Hitler que uno de sus planes era acabar con la Iglesia Católica, el cardenal arzobispo de Berlín le contestó, pues buena suerte, porque ni nosotros hemos podido, ¿no? Haciendo referencia a que ni siquiera los escándalos de las autoridades de la Iglesia han sido capaces de acabar con la Iglesia Católica. Entonces, una vez más, no es justificación los escándalos pecaminosos de los líderes de la Iglesia para alejarse de la Iglesia. Son dolorosos, hieren a muchas personas, escandalizan a los débiles, como dice San Pablo. Pero nuestro deber es animar a esos débiles y decirles, la Iglesia es de Jesucristo, no es de estas personas que te están escandalizando. Pero como te decía, además, una cosa muy distinta es esta de el escándalo producido por el pecado que el escándalo producido por el error. Existen personas que efectivamente dicen, yo creo que el papel de los obispos argentinos durante la dictadura militar fue vergonzosa y fue escandalosa porque no hablaron en contra de las violaciones y de las desapariciones. No. He escuchado muchas personas que dicen eso. También he escuchado muchas personas que dicen que los obispos chilenos que actuaron de una manera distinta al episcopado argentino los escandalizaron porque tomaron una posición política que revelaba intereses de carácter político y no una preocupación pastoral. En consecuencia, resulta completamente discrepante las razones por las cuales una persona se puede sentir escandalizada. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el terreno político, las posibilidades de error son muy grandes. ¿Cuántas personas critican hoy en día a los obispos cubanos? Uno, porque se meten demasiado en política y otros porque no son unos leones que denuncian todas las violaciones de derechos humanos. Existen opiniones discrepantes. Lo que nadie sabe es que los obispos tienen que tomar decisiones muchas veces instantáneas frente a dificultades que los demás no comprenden. Yo ya tengo edad como para tener algunos obispos amigos que he conocido desde que eran seminaristas. Eran seminaristas, amigos míos, sacerdotes amigos míos, hoy en día obispos
y arzobispos. Los conozco de muy cerca, son amigos cercanos. Y realmente comprendo cómo nosotros no tenemos derecho de juzgar muchas decisiones de los obispos, porque la cantidad de elementos que tienen que tener en cuenta es increíble. El bien de las almas, evitar el escándalo, mantener la libertad de la Iglesia, mantener los derechos de los católicos, mantener las posibilidades de la Iglesia de seguir anunciando el Evangelio. Existe una cantidad enorme de circunstancias y que además tienen que ser resueltas ya, tienen que tomar decisiones ya, de hacer o no hacer ya. ¿Tú crees que tienen tiempo para pensar cómo los va a juzgar la historia dentro de 50 años? Y a eso súmale otro elemento, sobre las discrepancias opinables que existen respecto de cómo actúa un obispo u otro en determinadas circunstancias. Sobre las circunstancias opinables, súmale tú el hecho de que no existe todavía, en el caso de los obispos argentinos o de los obispos chilenos o de los obispos cubanos, suficiente distancia histórica como para poder juzgar realmente los acontecimientos. Existen muchas personas vivas que pasaron por esas circunstancias y que tienen opiniones a favor o en contra, que están a favor o están en contra. Y tú tienes derecho a una opinión. Tú puedes pensar, estos obispos de este episcopado actuaron bien, actuaron mal, actuaron ejemplarmente, se equivocaron, tuvieron de cal y de arena. Tú tienes derecho a tu propia opinión. A lo que no tienes derecho es a juzgar sus conciencias y decir que porque tú discrepas de la manera como ellos decidieron, que ellos son unos miserables, que son censurables humanamente hablando. Porque todos nuestros obispos, en estos años aciagos de dictaduras militares o de tiranías, en Cuba, en Chile, en Argentina, tuvieron vidas ejemplares. Y en consecuencia tú no puedes decir, me escandalizaron por su vida pecaminosa. Tú discrepas y tienes derecho a discrepar si es que discrepas. O estás de acuerdo con lo que decidieron los obispos. Muy bien, pero ten en cuenta dos cosas. Uno, no tienes derecho a juzgar sus conciencias, aún habiéndose equivocado, porque cometieron un error, no un pecado, y cometieron un error de buena fe, honestamente, decidiendo en base a los criterios que tenían. Y en segundo lugar, incluso si sus decisiones equivocadas tuvieron consecuencias graves, tú no puedes justificar tu alejamiento de la Iglesia o tu enfriamiento en tu relación con Jesucristo por la decisión equivocada que muchas personas tomaron o una persona tomó. No hay manera de justificarlo. Que tengas un buen día. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. El esplendor de un rey. Concierto con John Carlo, noche de alabanza y adoración. La cita es en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, 1 de diciembre, 8 de la noche. Es un evento para toda la familia. Pide informes al 622-8962. Reserva tu lugar. Concierto con John Carlo. Cuán grande es mi Dios, cántalo cuán grande. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de diciembre, en punto de las 9 de la mañana, en restaurante La Escondida. Este día celebrando nuestra posada navideña. Habrá piñatas, dulces, regalos y convivencia con los colaboradores de Coinonía Radio. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Apúrate mi burrito, que ya vamos a
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Estamos de vuelta en Somos Iglesia. La pregunta de qué cosa le corresponde hacer un católico y qué cosa está mal, qué cosa es pecado, por ejemplo, qué cosa es pecado mortal, suelen ser preguntas bastante frecuentes. La Iglesia nos da pautas doctrinales importantes para determinar cuál es el pecado, ¿no? Y específicamente nos da algunas pautas para determinar qué cosa es el pecado mortal, qué cosa es un pecado venial, es decir, que no es mortal. Un pecado mortal, como saben ustedes, es aquel que se llama mortal porque mata la gracia y en consecuencia rompe la relación del hombre con Dios de manera tajante. Y uno se restituye del pecado mortal solamente a través de el sacramento de la confesión o el perdón de los pecados a través de la unción de los enfermos. Entonces, es importante comprender que cuando la Iglesia enseña el pecado, ciertamente nos da pautas bastante claras, pero otras pautas corresponden a la conciencia de la persona. ¿Por qué? Porque es fundamental evitar el fariseísmo. Hablemos específicamente del pecado mortal. Nosotros hablamos del pecado mortal en el que la Iglesia objetivamente nos enseña lo siguiente. Un pecado mortal es aquel que se comete respecto de materia grave, es decir, no una pequeña cosita, no decir no me comí este caramelo cuando me lo comí, sino que es materia grave. Y luego plena libertad, es decir, nadie me forzó, ninguna circunstancia, nadie me forzó a hacerlo. Y plena conciencia, es decir, yo sabía lo que estaba haciendo. Aunque me hiciera el loco, me hiciera la loca, yo sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ciertamente la plena libertad, que nadie me fuerce, que nada me fuerce, me obligue, y la plena conciencia, es decir, que yo sé lo que estoy haciendo, no son difíciles de comprender, pero para muchas personas les resulta difícil de entender qué cosa es materia grave. En realidad no es difícil entender qué cosa es materia grave, ¿no? Asaltar una casa o un hogar a mano armada es materia grave, por supuesto, a nadie le cabe la menor duda. Abortar, que es asesinar a un niño del vientre materno, es materia grave, gravísima. El ser blasfemo o ser infiel en el matrimonio o cualquiera de esas otras conductas relacionadas a la fidelidad, ya sea en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio, ¿es materia grave? Por supuesto que es materia grave. ¿Asesinar es materia grave? Es materia grave. Entonces, no es que exista una duda sobre lo que es materia grave. No existe una duda. El tirar un papelito de caramelo al piso es materia grave. No es materia grave. Sabemos distinguir claramente lo que es materia grave y lo que no es materia grave. El problema está en cuál es la frontera. Ahí es donde la gente quiere hacer la pregunta y quiere encontrar una respuesta y no la va a encontrar, se lo anticipo. ¿De dónde es la raya que divide la materia grave de la materia que no es grave? ¿Dónde está la raya?
Y lo importante es señalar que en estos temas como en otros, donde los católicos quieren entender dónde está claramente la raya de lo que está permitido. Hace algún tiempo hablaba sobre el entretenimiento, la cuestión de la televisión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es materia grave en términos de ver televisión, de entretenerse, de buscar diversiones? Nosotros sabemos claramente lo que está mal. Ver pornografía, ver violencia desmesurada, consumir disfrutando contenido abiertamente anticatólico, etc. Eso es materia grave. Un católico sabe que se tiene que alejar de ahí. Pero en una película de acción, por ejemplo, que es cómica, que es relativamente sana, pero que hay un poco de violencia, ¿esa violencia es aceptable o no es aceptable? Justamente, lo importante es comprender que en estos conceptos, los límites no están claramente definidos, son una zona gris. Nosotros sabemos qué es blanco y qué cosa es negro. Sabemos qué cosa es gris oscuro y gris claro, pero hay una zona en la que es gris y es difícil decir si es que es materia grave o es materia no grave. Justamente, ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia basada en la enseñanza de Jesucristo? Eso no debería ser un problema para nosotros los católicos. No debería ser un problema. ¿Por qué? Porque el católico debería alejarse de lo gris. Entonces no importa lo gris, qué tan negro o blanco es. El católico que ama a Dios, sigue a Dios, busca el área más blanca que pueda. Y en consecuencia sabe que el negro es malo y sabe que el gris es un área suficientemente confusa como para no estar allí. Y eso la Iglesia siempre lo va a sostener. ¿Por qué? Porque en el pecado existe un importante componente subjetivo. Por ejemplo, mover un vaso con agua de esta parte de la mesa a esta otra parte de la mesa es pecado mortal. Ustedes se reirán, dirán, ¿cómo va a ser pecado mortal? No va a ser pecado mortal. Correcto, no es pecado mortal. Pero si una persona, por alguna razón subjetiva, está convencido o convencida, esa persona está convencida que mover el vaso con agua es un pecado mortal y lo hace, comete pecado mortal, aunque no esté prohibido por la Iglesia. ¿Por qué? Porque una vez más, como nos decía Jesucristo recientemente en el Evangelio, lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale del corazón. ¿Cuál es la intención con la que se hace? Por eso que la Iglesia no va a establecer una raya. Y ese es el problema con los fariseos. Los fariseos creían que la vida cristiana, que la vida de fe, no cristiana obviamente, pero la vida de fe, la vida de fidelidad al Señor, se establecía mediante límites y normas muy claras. Y en consecuencia, ya no importaba dónde estaba el corazón. Yo cumplo con esta ley, 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 con esta norma, con esta norma, con esta norma. Ya no importa lo que tengo en el corazón. Si yo me convierto en un perrito entrenado, yo puedo hacer que un perrito entrenado haga 700 trucos. Va a costar, pero el perrito va a aprender a hacer 700 trucos. Y digo 700 porque más o menos eran 700 las normas que diariamente tenían que vivir los fariseos. Entonces, un perro puede aprender saltar acá, saltar allá, dar la vuelta, hacer el muertito. Le puedo enseñar 700 trucos al final. ¿Y ese perro va a ser un buen cristiano? No, no va a ser un buen cristiano, porque el tema está donde está el corazón. Y en consecuencia, a la mente cristiana, obviamente en situaciones muy particulares, le importa saber si esto que estoy haciendo es pecado o no es pecado. Pero ten en cuenta que en esas zonas grises, tu conciencia y tu intención tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver. Y por eso que la confesión es un sacramento que se hace de forma personal. Nosotros hablamos con un sacerdote y el sacerdote puede establecer la gravedad de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque cada caso, en muchos ámbitos y en muchos terrenos, cada caso es particular. No digo en los pecados donde no existe ninguna duda que hay materia grave, donde no existe ninguna duda. Sin embargo, hay que comprender que esa línea la Iglesia nunca la va a marcar, porque si marca una línea que separa lo negro de lo blanco y no reconoce lo gris, no reconoce las variables del corazón humano, en ese momento la Iglesia traiciona la enseñanza de Jesucristo y se vuelve farisea. ¿Por qué fue tan feroz
Jesús con los fariseos? Si los fariseos no eran malos, los fariseos cumplían con la ley. Los fariseos eran los descendientes de aquellos que habían defendido la fidelidad a las leyes del Señor, a las leyes de Dios, frente a quienes querían traicionarlas ante el paganismo griego. En consecuencia, eran en parte preservadores de la alianza establecida entre Dios y el pueblo de Israel. Pero su apego a la norma, creyendo que la norma es la que te salva y no el cambio del corazón, es justamente el veneno que tienta a toda persona religiosa. Y es increíble el número de católicos que quieren saber las normas, el mínimo de las normas. ¿A qué hora puedo llegar a misa sin que tenga que estar en misa desde el comienzo y pueda de todas maneras valer? ¿Desde qué momento vale la misa? Cuando el catecismo nos dice que es oír misa completa, es decir, desde el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Misa completa, desde que comienza hasta que termina. Y esto es importante comprenderlo porque nosotros vemos que la tendencia de muchos católicos, la tendencia de muchos cristianos, la tendencia de las personas religiosas, y por eso es la tremenda advertencia de Jesús, es creer que podemos reducir la religión, la fe, a una norma o un conjunto de normas. Y no es así. La religión es ligarse, vincularse con Dios. Es la amistad, la entrega generosa a Él. Y en consecuencia, los santos no se preguntaban, y esos son los modelos de vida para nosotros, no se preguntaban, oye, ¿y dónde puedo hacer el mínimo esfuerzo sin que sea pecado? No se preguntaban eso, se preguntaban cómo puedo amar más, cómo puedo entrar más y más en la zona blanca sin importarme la zona gris. Que tengas un buen día. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. Escucha el programa La Sangre de los Mártires es Semilla, cada domingo a las 12 del mediodía, después de la Misa Episcopal. Conducido por el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Conoce la sangre de los hombres que lucharon por defender a Dios y a su patria. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios. Y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sotellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame cada domingo a las 2 de la tarde. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico aquí en Koinonia Media. Estamos de vuelta en Somos Iglesia.
comenzamos la Semana Santa con ese gran pórtico, ese gran portal que nos introduce a esta celebración, que es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es una celebración curiosa, a la que los católicos deberíamos prestarle especial atención, porque es un domingo muy particular. En primer lugar, es el único domingo que tiene dos evangelios, uno leído al inicio, el evangelio en que se nos narra la entrada de Jesús triunfante a Jerusalén, y el segundo evangelio es el más largo que existe en el calendario católico leído en una misa, y es la Pasión en su versión más larga, en la versión de Juan. ¿Por qué la liturgia cristiana nos introduce estos dos elementos? ¿Por qué el Domingo de Ramos tiene dos lecturas del evangelio? Porque quiere expresar el proceso por el que debemos pasar nosotros los cristianos en esta Semana Santa. Y toda la semana es santa, no solamente jueves, viernes, sábado y domingo, los días en los que celebramos extendidamente el Tríduo Pascual. Lunes, martes, miércoles, todos son días santos de la Semana Santa. Y eso significa que no pueden ser días distintos a aquellos en los que uno se debe dedicar a la reflexión y el recogimiento, no a otra cosa. Y a la reflexión y el recogimiento para entender este tránsito que va precisamente de la lectura del primer evangelio del Domingo de Ramos, la gran entrada triunfal a Jerusalén, y donde nosotros mismos en las parroquias, en nuestras celebraciones, agitamos las palmas para decir: nosotros recibimos a Jesús como Mesías, lo recibimos como Mesías. Le damos la bienvenida, le decimos: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Pero el viernes de Pasión no muestra en la cruz a ninguno de los miles de individuos que recibieron a Jesús con palmas y con ramos de olivo. ¿Dónde estaban el viernes de Pasión? ¿Qué pasó? Y es que justamente cuando Jesús comienza a mostrarnos que la coherencia de la vida cristiana es exigente, allí es donde no es raro que los católicos comiencen a falsear, comiencen a traicionar, comiencen a ablandarse y comiencen a dejar de mantener principios firmes. Justamente lo que nos enseñan estos dos evangelios de el Domingo de Ramos es que nos ayuda a comprender cómo nosotros podemos pasar de este gozo y este clima celebrativo del Domingo de Ramos al clima duro, terrible, plañidero de la muerte del Señor. Los católicos, pues, tenemos un tiempo fuerte que es el tiempo de Semana Santa, de toda la Semana Santa. Y en consecuencia, es un tiempo de conversión, es un tiempo de escucha y un tiempo de acogida. Como decía hace poco, el Señor nos concede momentos y ocasiones de descanso, de recuperación física, mental y emocional, de pausa, de vacaciones cuando se puede. Pero es importante comprender que la Semana Santa no es un tiempo para eso. Es cualquier cosa menos un tiempo para relajarse, para divertirse, para olvidarse de las cosas. Y lamentablemente, como comentábamos recientemente, existe un creciente mercantilismo que quiere negociar con cualquiera de las fiestas sagradas, con cualquiera de las fiestas religiosas, para convertirlas en ocasión de paseo, de turismo, etc. No es ese tiempo. Este es un tiempo de reflexión y de meditación y de contemplación de aquellas palabras del gran padre de la Iglesia, San Andrés de Creta, decía comentando precisamente del Evangelio de la Pasión del Señor. Y al comentar también el Evangelio en el que se narra la decisión del pueblo judío de estallar en algarabía y en alegría al momento de la llegada del Señor, San Andrés de Creta nos hace una advertencia. No pongas tus mantos, tus túnicas, tus ramas o tus palmas al pie del paso de Jesús, porque esas túnicas se maltratarán y esas plantas y flores perderán su frescor y su vigor. Lo que hay que hacer es ponernos nosotros mismos a los pies del Señor, no en actitud de esclavitud, porque el Señor nos creó libres, sino precisamente en actitud de aprecio de lo que
de la enormidad que el Señor está haciendo por nosotros para salvarnos. Y justamente en la medida en que comprendamos que este es un tiempo para que nuestro corazón de verdad se ponga al servicio del Señor y nuestras mentes dejen de juzgar las realidades externas o aparentes para dedicarse a lo interior, en esa medida nosotros vamos a tener una Semana Santa auténticamente santa. Se las deseo de todo corazón. El Triduo Pascual, es decir, jueves, viernes y sábado santo, especialmente la vigilia de la resurrección y el domingo de Pascua, es el corazón de la Semana Santa. Pero hay que recordar que nosotros ya estamos viviendo la Semana Santa de alguna forma. Mejor dicho, ya estamos viviendo la Semana Santa, no de alguna forma, de plena forma, desde que hemos cruzado el pórtico del Domingo de Ramos. Y en consecuencia, estos días previos al Triduo Pascual, tenemos que asegurarnos que el tiempo es fructífero para prepararnos para la Semana Santa. Y una de las cosas en las que insiste la Iglesia, y nosotros tenemos que insistir, es que el católico necesita tiempo para descansar y necesita tiempo dedicado exclusivamente a la familia. La Semana Santa no es un tiempo para ninguno de los dos. Y yo sé que algunos probablemente se escandalicen diciendo, oye, ¿cómo dices que no es un tiempo para la familia? No es un tiempo exclusivo para la familia. Es un tiempo para la familia, por supuesto, pero es un tiempo para que la familia gire en torno al misterio que vamos a celebrar, no para que gire en torno a sí misma. Y hay ocasiones en que la familia cristiana gira en torno a sí misma, no en el sentido que deja de lado a Dios, pero hay actividades que se hacen por el bien de la misma familia, y Dios quiere eso, y la Iglesia alienta eso, y los cristianos queremos eso. Pero la Semana Santa es una semana que gira en torno al misterio que le da sentido a todo, a tu vida personal, a tu vida familiar, a tu vida comunitaria, a todo. Y en consecuencia, cualquier idea que venga en la cabeza diciendo, mira, es que tengo tan poco tiempo de descanso, trabajo tanto, me fatigo tanto, estoy tan poco con mis hijos, que voy a dedicar la Semana Santa para estar con mis hijos y para estar con mi esposo, con mi esposa, con mis papás, con mis abuelitos. Muy bien, pero comprende una cosa. Si el tiempo que vas a estar con tu familia significa una oposición al tiempo que tienes que estar con el Señor, viviendo los misterios de la Semana Santa, estás creando una falsa oposición que no solamente te va a contraponer a Dios, sino también a tu familia, porque nadie da lo que no tiene. Y no voy a entrar a este tema ahora porque no corresponde, pero sí quiero dejar en claro que la dedicación a la familia de una manera ciega, sorda y muda es fatal, porque cuando se han hecho oposiciones entre la familia y Dios, todos salen perdiendo. Yo conozco padres, o conozco hijos, o conozco cónyuges que han tenido un conflicto con el hecho de que la otra persona que quieren entre a una vida de cristiana más comprometida, ya sea porque ha tenido una experiencia de conversión en la parroquia, porque la ha tenido en un movimiento, en una asociación laical, en lo que sea. Comienzan a comprometerse con una vida cristiana más intensa. Y el compromiso con esa vida cristiana más intensa muchas veces es visto con celo por personas que creen que quien le dedica tiempo a Dios se lo está quitando a él, como si el amor fuera una suma cero, y no es. El amor abunda. Eso es lo que sucede con el amor. Proporciona abundancia, no escasez. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender claramente. Y es algo que tenemos que alentar en nuestra propia vida. Entonces, en la vida cristiana, hay que comprender que el tiempo de Pascua, el tiempo del Triduo Pascual, es un tiempo que debe ser dedicado a vivir estos misterios de manera máxima y preparar y disponer el tiempo para, por ejemplo, familiarizarnos con las lecturas de la misa estos días.
porque las lecturas de la liturgia son una de gran ayuda. Por ejemplo, participando de la mayor cantidad de actividades previas a la Semana Santa, porque son de gran ayuda. Y así, viviendo de una manera cada vez más intensa los misterios de nuestra fe. ¿Cuán intensa tiene que ser esa vida? Se me viene a la cabeza un artículo que leí hace muchos años en un periódico secular de Guatemala, que el periodista o la periodista, creo que era mujer, y Dios lo bendiga o la bendiga por la extraordinaria nota que escribió, hablando sobre cómo celebraba una comunidad campesina alejada, extremadamente pobre, la Pascua de Resurrección, y específicamente la Vigilia Pascual. Y se centró en una mujer campesina indígena que se había puesto el único traje especial que tenía, un traje blanco sencillísimo, pero lavado de tal manera que era increíblemente radiante, y que había vestido a sus hijos, porque era viuda, no tenía esposo, había vestido a sus hijos también todos de blanco, con ropa pobrísima, pero impecable. Y esta es una mujer a todas luces sencilla, porque la entrevista demostraba que era una mujer que contestaba con frases muy cortitas y muy sencillas, pero que revelaban cosas extraordinarias. En primer lugar, la pobreza tremenda en la que vivía. A esa mujer no había que preguntarle si había ayunado en viernes, porque primero su comida no incluía ninguna proteína animal. La comía frijoles, porotos, de acuerdo como los llamen en cada uno de nuestros países, judías, como le dicen en España, y tortillas de maíz. Obviamente es una comida de Viernes Santo, pero era lo mismo que iba a comer el domingo de Resurrección. Cuando le preguntan ¿y cómo vas a celebrar? Bueno, ella desconcertada, porque a todas luces ya había celebrado el domingo de Resurrección. Celebrar la resurrección del Señor le producía tan alegría y tal energía en su vida cotidiana, que sentía que tenía energías y fuerzas para enfrentar la dureza de sus vidas de mujer viuda, campesina y madre por un año más, hasta la próxima Pascua de Resurrección. Entonces, si nosotros tenemos alguna duda de cómo debemos celebrar la Pascua, esa es, hermanos, la respuesta. Así es como debemos celebrar la Pascua. Y en la medida en que celebremos la Pascua de esa forma, con esa intensidad, comprenderemos verdaderamente cómo tenemos que celebrar estos días. Que tengas un buen día. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. El esplendor de un rey. Concierto con John Carlo, noche de alabanza y adoración. La cita es en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, 1 de diciembre, 8 de la noche. Es un evento para toda la familia. Pide informes al 622-8962. Reserva tu lugar. Concierto con John Carlo. Cuán grande es mi Dios, cántalo cuán grande. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de diciembre, en punto de las 9 de la mañana, en restaurante La Escondida. Este día celebrando nuestra posada navideña. Habrá piñatas, dulces, regalos y convivencia con los colaboradores de Koinonia Radio. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano.
Tijuana. Por primera vez en concierto, las Hermanas Trinitarias de María, de Monte Tabor. En concierto navideño, sábado 14 de diciembre, en punto de las 7 de la tarde en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río. Cupo limitado. Reserva al 622-8962. Venta de boletos en Paulinas, Río y Centro, en cabina de Coinonía Radio, en Monte Tabor con las Trinitarias de María y en la Parroquia de Guadalupe, Zona Río. Prepara tu corazón para el nacimiento de Jesús. Este evento es a beneficio de Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Coinonía Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Estás escuchando Coinonía Radio. Estamos de vuelta en Somos Iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En mi anterior punto de vista, compartía contigo la importancia de la oración y cómo para poder vivir nosotros como personas que estamos en medio del mundo, sin ser del mundo, pero que no somos monjes de clausura, no somos frailes que vivimos en una disciplina que nos facilita la oración, sino que vivimos en medio del mundo, cómo la oración no es menos importante que lo que es para un fraile o para un monje. Por el contrario, precisamente por nuestra vida activa, la oración se convierte en una necesidad vital, en una necesidad urgente. Y los católicos estamos llamados a vivir una vida de oración. Y comentaba que una vida de oración nunca puede comenzar si es que primero no partimos por el hecho de que la necesitamos, que no existe ninguna excusa para decir yo no puedo rezar. No existe ni en nuestra forma de vida, ni en nuestras responsabilidades, ni en lo atareado que estemos, excusa alguna para decir yo me puedo consentir no rezar porque hago tal o cual otra cosa. Recordemos la frase de San Alfonso María de Ligorio: el que no reza no se salva. Y la meditación de ese autor ruso ortodoxo que habíamos mencionado, Juan de Kronstadt, que dice: respirar es fácil, aún mucho más fácil es dirigir el alma hacia Dios, para hablar de lo esencial, de lo fundamental que es rezar. Una vez que hemos visto esto, ¿cómo hacemos para poder tener una vida de oración? La vida de oración una vida de oración constante requiere, en primer lugar, de momentos fuertes de oración. Sin momentos específicos en nuestro horario, en nuestra vida cotidiana de oración, nosotros simplemente no vamos a rezar, y si no rezamos, pues no nos salvaremos. Ya está dicho por San Alfonso María de Ligorio, en una frase que además han repetido de otras formas, no solo San Alfonso María de Ligorio. El padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, decía cosas muy similares, San Juan Bosco también, San Juan María Vianney, y especialmente los dos últimos fueron personas de una vida muy activa. Nunca encontraron, sin embargo, en las responsabilidades pastorales, en las exigencias de la educación de los niños, en el caso de San Juan Bosco, de la vida parroquial, de la atención de los enfermos, de los fieles en general, en el caso de San Juan María Vianney, el cura de Ars, alguna excusa para no tener momentos intensos y reservados para la oración. Y de comprender además que sin esos momentos intensos la vida estaba completamente perdida desde el punto de vista de la fe. Entonces, los católicos tenemos que encontrar esos momentos intensos de oración. ¿Cuáles? Eso
está en el sentido común de cada uno. A mí me viene muy bien, me ayuda muchísimo rezar temprano en la mañana. Otras personas no, otras personas prefieren al caer la tarde o a mediodía. Lo cierto es que conozco personas sumamente ocupadas que saben encontrar los momentos para rezar. Algunos a mediodía haciendo una pausa en el trabajo, madres de familia que lo hacen a media mañana cuando los hijos y el esposo ya han salido, ya sea para el colegio, para el trabajo, para estudiar, para lo que fuera, siempre encuentran un momento para poderse hacer un espacio y poder rezar. Incluso madres que tienen hijos pequeñitos y que no los pueden dejar, encuentran un momento de una siesta del niño, incluso en sus brazos, para poder usar ese momento para rezar. Es decir, he encontrado personas de las más distintas y exigentes responsabilidades que saben encontrar esos momentos. Una vez encontrados esos momentos, sigue el paso siguiente. ¿Qué cosa rezar? La Iglesia tiene una plétora de opciones para nosotros. En primer lugar, está la lectura de la Sagrada Escritura meditada y acompañada de una buena meditación. Una buena Biblia católica con unos buenos comentarios ya son un paso importante para poder realizar esa lectura espiritual a la luz de Dios de las Sagradas Escrituras. Por otro lado, están los salmos para el que no sabe rezar. Varios santos y el mismo Juan Pablo II llamaban a los salmos escuelas de oración, porque son palabras inspiradas por Dios, palabra revelada, y sin embargo han sido hechas para que las pronuncie el hombre. Y por eso los salmos van enseñando y educando a la persona a rezar. Está la presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento, para que las personas utilicemos esos momentos para dialogar. Recuerdo un sacerdote santo que enviaba a los jóvenes más inquietos, más hiperactivos, más poco reflexivos ante el Santísimo Sacramento, y cuando los muchachos se quejaban y decían, es que no sé qué cosa hacer, dile, mira, sabes conversar con un amigo, allí está Jesús presente. Y para los que aún tienen dificultades ante la presencia del Santísimo Sacramento para hablar libremente y espontáneamente, la Iglesia tiene una cantidad enorme de devocionarios para poder rezar. Están incluso en internet, gratuitos. Nadie tiene excusa ahora para decir no los consigo porque no hay una librería católica o no tengo dinero para comprar los devocionales. Porque los devocionales ahora están en internet al alcance de cualquiera y de cualquier devoción. Así que existen todos los medios, la cuestión está en ponerlos. Una vez que un cristiano cuenta con un momento fuerte, específico de oración, puede aspirar a convertir toda su vida en una liturgia continua, en una oración continua. Para ello están varios elementos. Uno, muy recomendado por los santos, son las llamadas jaculatorias, que un santo describía como dardos encendidos de amor que se dirigen al Señor brevísimamente a lo largo de la jornada y cuando hay algún cambio en la jornada. Cuando llegamos a un momento apacible, cuando nos trasladamos de un lugar a otro, cuando sucede algo imprevisto que nos hace pensar justamente en el Señor, todas esas son ocasiones para poder lanzar estos pequeños dardos encendidos, que son cosas tan breves como Señor, yo te amo, Señor, soy un pobre pecador, Madre mía, protégeme, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, lo que sea. Existen múltiples devociones, todas ellas pueden encontrar en nosotros una jaculatoria. Finalmente, está esa práctica tan antigua recomendada por los primeros padres de la Iglesia, conocida por el nombre griego de nepsis, que significa vigilancia. El cristiano, sin ser obsesivo, sin ser escrupuloso, sin caer en la excesiva preocupación, se vigila su mente, vigila su corazón, sus sentimientos, vigila sus actos y constantemente está viendo cómo estos actos tienen que alejarse del pecado y acercarse y asemejarse a los actos, pensamientos y sentimientos de Jesús. Y esta vigilancia se hace con la confianza
de saber que la fuerza no está en nuestras habilidades, sino en la gracia de Dios, y que en consecuencia caeremos múltiples veces, pero más veces todavía nos levantaremos asidos de la mano misericordiosa de Dios que nos da la gracia para levantarnos. De esta manera, entonces, es factible, no solamente factible, posible, deseable, y es más, urgente que aspiremos a una auténtica vida de oración. Que tengas un buen día. Somos Iglesia. Esta fue una producción de Koinonia Radio para la Arquidiócesis de Tijuana. Gracias por tu sintonía y escúchanos la próxima semana a esta misma hora. Dios les bendiga.